Ya me distrajo ahí, ¿quién? Shakira. Ya, entonces, Hurtado no está, Claros tampoco está, ¿no? Vamos a esperar un rato más para ver si llega. Bien, entonces, hoy día sí, ya vamos a ver nuestras clases, que es entrar a la parte, como digo yo, filosófica, donde vamos a hacer todo un marco grande de lo que sería nuestro curso Control Estadístico y que tiene que ver con el siguiente paso que es calidad, ¿sí? Además de que es herramienta para los trabajos de investigación, para eh, herramienta para mercadotecnia también, para hacer los estudios de mercado y específicamente para lo que es el control de calidad de los procesos, ¿no? Para ver si es que esos procesos que uno planifica se sigue dando de tal manera que se cumple lo que está planificado. Muchas veces eh, planificamos algo, pero después se genera algún tipo de modificación. No porque se le cambie específicamente, sino porque alguno de los elementos, tanto internos como externos de la empresa, pueden generar esa figura de no obtener lo que hemos planificado, porque ya les mencioné la vez pasada, los externos serían que se corte la energía eléctrica, que haya un pequeño terremoto, no por decir el gran terremoto que nos espera, que dicen que nos espera. Después, ahorita la situación global de lo que sería el nuevo gobierno, el alza del cambio del dólar y en todo caso eso hace que se generen algún tipo de... Ahí está, mira, gato. Hola, dile de... Acá. ¿Ves? Ahí estoy, dile de... Uy, no se te ve. ¿Ya? Ahí sentadito nomás, ¿ya? Entonces, eso hace que, por ejemplo, hoy día ha sacado una carta a Licorp diciendo que ellos no son ni monopolio, que tampoco hay un oligopolio, o sea, no es que ellos controlen los precios, ¿no? Se ha hecho publicidad del aceite, el aceite Alicorp está que lo sube, ¿no? Está llegando a 13, a 14, a 15 soles. Entonces, cosas como esas hace que lo que planifiquemos no se cumpla, porque ya hay otros elementos dentro de todo el engranaje, ¿no? Vamos a decir. Y cuando se trata de elementos internos, ¿eso qué significa? Significa que mis máquinas me generan problemas porque se paran a cada rato, ¿no? Cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no le doy mantenimiento. O de repente mi producción no está saliendo bien porque no se controló la calidad de la materia prima que estamos usando, ¿sí? Por más que uno diga ya, este proceso va a tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero algo hace que no salga según la especificación necesaria. Entonces, eso significa que todas las empresas deben tener, además de su planificación, muy en cuenta qué cosa le puede hacer variar lo planificado, tanto dentro de la empresa o fuera de la empresa. Dentro de la empresa, otro elemento es que el personal, por ejemplo, en época normal presencial, era que los días lunes llegaban más tarde a trabajar. Ya lo planificado se altera un poco. O que normalmente hacían su festejo sábado y domingo y lunes ya no van a trabajar, ¿no? O, por ejemplo, eh, alguien del personal se enfermó, ¿sí? Se le aflojó el estómago. Simplemente ya hay un elemento, un pedacito de todo el engranaje de la empresa me hace alterar
ese ritmo que hemos planificado. Entonces, dentro del control estadístico es necesario tener en cuenta todos estos detalles. Hay que considerar todos estos componentes para poder analizar, evaluar y tomar la decisión de qué medida tomar en el momento para seguir avanzando hacia adelante. ¿Sí? Entonces, nuestro control de procesos hace que tengamos que estar recopilando, ¿sí?, información de data histórica para saber cómo es que se fue dando los procesos de producción, si es que salió la cantidad planificada, ¿sí? Entonces estamos bien. Si es que hemos tenido algún tipo de merma, entonces esa es otra. Avanzamos en el proceso de producción y control de calidad nos dijo, esto no está bien. Se elimina. ¿Sí? Lo mejor que nos puede pasar es que pase el reproceso, si es que la materia prima me lo permite. Pero si la materia prima es tal que cuando ya se trabajó y se trabajó mal, ya no puede reprocesarse. Simplemente se desecha o se recicla para cualquier otro tipo de... ¿sí? Entonces, eso es, a grosso modo, todo lo que puede alterar mi proceso productivo que lo tengo planificado. Entonces, siempre hay que estar registrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nuestros procesos productivos son repetitivos. ¿Sí? Uno lo planifica, uno dice, sí, para fabricar un mueble de madera se hace esto primero, se corta aquí, se lija, se le echa su acabado, punto. Para hacer las harinas, igualito. El tipo de grano, generalmente es el de trigo, hay que escogerlo, separarle los desperdicios que pueda venir, después entra la molienda, hay que verificar si esa molienda es la correcta y después ya pasa al embolsado. También hay que ver si es que no hay problema con el empaque, con las balanzas que normalmente se descalibran. ¿Sí? Entonces, es todo un conjunto de elementos que nos van a incidir en nuestra planificación y hay que tenerlo al tanto, en cuenta, para poder al toque buscar la solución. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir tomar decisiones para mejorar cualquier situación que tengamos hacia adelante en el proceso productivo. Esa es la parte central. Nos va a ayudar a buscar solución, a mejorar. Entonces, procesos productivos y servicios, en ambos casos se hace ese control. Siempre es necesario. ¿Y cuándo es posible? Cuando sea el proceso productivo, sea servicios profesionales que uno da, pueden ser medidos y son de característica repetitiva. Los dos elementos son necesarios. Entonces, el control estadístico nos hace ver en la parte correctiva, porque va a pasar por un proceso de inspección y ahí nos vamos a dar cuenta que no está correcto lo que se ha hecho. En el control de calidad, ahí sí, ese control de calidad puede ser también correctivo en el momento o puede ser preventivo. Entonces, ahí se va a ir analizando los resultados que se han tenido en el proceso del día de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado. Entonces, esas cifras, si es que yo lo trabajo con determinadas herramientas, ya me va a decir, aquí ha pasado algo. ¿Sí? Entonces, eso es el control de calidad preventivo. ¿Sí? Y más adelante también esta herramienta lo que me va a permitir es predecir, ¿sí? Si he tenido tal resultado con tal tipo de máquina, con tales operarios, si seguimos con máquinas
en buen estado y con los mismos operarios calificados, nuestra producción puede mejorar o no va a tener problemas de desarrollo, ¿sí? Entonces, nos lleva a esos campos. Entonces, aquí lo necesario para nuestro control estadístico es ver las especificaciones con las que se va a trabajar, después recopilar los datos, ¿sí? Qué cosas es lo que he tenido, cómo se ha desempeñado, analizamos y luego en función de ese análisis ya podemos pasar a hacer la toma de decisión. Si es que aquí todavía no puedo hacer ninguna toma de decisión porque, por ejemplo, me falta datos, no hay problema. Entonces, señor, váyase usted a la etapa segunda, que es tomar más datos, ¿sí? Entonces, con información de un solo mes, por ejemplo, no puedo llegar a hacer una predicción. Entonces, mejor tener 6 meses, 7 meses, si es posible 1 año de datos, porque ya 1 año ya se ve la parte cíclica. Entonces, ¿dónde se va a repetir más? Y eso se ve, por ejemplo, en la venta de pavos. En la venta de pavos, normalmente mes de octubre, noviembre, el que menos ya tiene hacerse de su pavo para Navidad. Pero pasa esa etapa, pero hay algo, febrero, marzo, abril, mayo, en julio habrá otro. Entonces, hay unas etapas en que sube la venta, pero pasa el evento central y luego bajan las ventas hasta que vuelve otra vez ¿no? Entonces, ahí es donde cada empresa tiene que tomar ciertas decisiones para ver qué hacer con su producto en otros meses diferentes. ¿Sí? Ahí es donde viene la famosa toma de decisiones correctivas. ¿Sí? Entonces, en beneficios, mejor el proceso. ¿Sí? Me va a tener siempre al tanto de cómo es que se está dando mi proceso productivo. Y si todo va bien, ¿qué va a generar? Va a generar que mis costos o se mantengan o se reduzcan. ¿Sí? Entonces, y eso es positivo porque cuando yo tenga que vender mis productos, va a tener una preferencia porque mis productos no están caros, ¿no? Eso frente a que no es una sola fábrica la que hace un determinado tipo de producto, son 3, 4, 5 fábricas. En fábricas de chocolate, por ejemplo, ¿cuántas fábricas de chocolate? Sin embargo, todas venden, unas más y otras menos. Las fábricas de galletas, igualito, ¿no? La Donofrio, la Fila, Victoria, y cuántas más que hay importadas, que también tienen su venta, ¿no? Y la otra línea de galletas también utilizando los granos andinos, ¿no? Galletas con ajonjolí, galletas con kiwicha, galletas con maca, galletas. Entonces, como que hay público para para todos los gustos, ¿sí? También nuestros procesos internos, si es que uno va haciendo todo el chequeo, el control estadístico me va a permitir saber que voy caminando sin problema. Sobre todo, hacer el mantenimiento correspondiente, llevar toda una historia de cada cuánto tiempo se le ha hecho mantenimiento a mis máquinas. Y aunque no estén fallando, también es necesario hacer su chequeo para evitar que más adelante pues nos falle y nos deje el problema. Y eso es importante sobre todo si es que solamente tenemos 1 o 2 máquinas para hacer el proceso. ¿Eh? Nos falla una de ellas, avanzamos la mitad de producción. Y ahí viene el dolor de cabeza. Entonces, mejor tener un seguimiento sobre la atención que le damos a los equipos. Y cualquiera de los otros recursos, igualito, ¿no? Para eso existe un control de inventario para saber cuánto tenemos y ahí también se va viendo cómo es que se va utilizando las materias primas, en qué momento está regresando o está ingresando la nueva materia prima, y ese es mi control de inventarios, para que no se pare la producción. Porque
ya no puede avanzar. Y comprar así a último momento, de repente, por la necesidad, uno paga precios más caros y ya me altera el precio del producto. Por eso todo eso tiene que ver en la parte de costos. Si yo tengo mi proceso controlado, mis costos de producción van a estar siempre dentro del margen en que yo los he planificado. ¿Sí? Entonces, si no tengo alguno de los casos anteriores que hemos visto, la máquina, el operario, el proceso en sí, entonces esos costos de los productos se van a mantener dentro de lo necesario. Y si hacemos algún tipo de mejora, e inclusive ese precio puede estar bajando, ¿sí? Ahorita, en la situación que estamos, cualquier materia prima que venga del exterior, eso nos está afectando a las empresas, y sobre todo a las pequeñas empresas, donde está prácticamente con un rango de presupuesto. Si sube el dólar, el cambio del dólar, entonces ya no vas a poder comprar la misma cantidad, sino una cantidad menor, ya no puedes cumplir con la producción. Eso también se refleja en los salarios, porque voy a tener menos ventas, entonces alguito ya después empezamos a hacerle problema a nuestros operarios para que trabaje con más gusto, ya no le podemos dar de repente más incentivos, ¿sí? Luego, ese costo de mi producto va a tender a modificarse con el tiempo. Si seguimos con la modificación del dólar, efectivamente vamos a tener ese problema de que las cosas van a estar más caras, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí en esta gráfica, para que lo interioricen, todo lo que sea elemento necesario dentro de una fábrica, como son desde la mano de obra, los materiales, las máquinas que usamos, el tipo de proceso que usamos, el tipo de diseño, bajo la dirección de quien nos haga todos estos estudios de costos y de planificación de los procesos. Y todo ello va a tener su incidencia en la parte de costos. Y esta parte de costos va a estar apoyado por un sistema contable, un contador, un especialista en este rubro, para que nos esté diciendo en tal o cual elemento hay una variante, y por lo tanto el precio que va hacia el público va a variar. Entonces, miren, esta parte que les puedo decir, filosófica, como les digo, es para tener en cuenta que no solamente la herramienta que nos ayude a calcular algo nos va a dar ya una respuesta positiva. No, hay que estar mirando todos estos componentes que van a poder variar frente a, en este caso, el cambio del dólar, y va a incidir en los costos. O vamos a tener que producir menos, ya no vamos a poder cumplir, ya vamos a tener que restringir de repente personal, restringir nuestra producción, ¿sí? Y sin olvidarnos de este detalle, que es cómo afectamos al medio ambiente con lo que producimos, con lo que generamos en vapores, en residuos, en efluentes, y eso tiene su repercusión directamente hacia todo el ambiente en que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en máquinas, las otras variables que se tienen. Va a depender el buen funcionamiento de la máquina de que le hagamos siempre un mantenimiento. Va a depender de la distribución que va a tener las máquinas dentro de la empresa, ¿sí? Y cómo es que se va a hacer la preparación de esas máquinas para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Hay unas máquinas que tienen un proceso de preparación corto y otros de repente más largo. Y eso hace que, entre comillas, pareciera que se pierde tiempo.
Porque la mano de obra específicamente va a depender si va a tener un buen salario, si le damos capacitación, si hay supervisión de esa mano de obra y si hay innovación, ¿no? Ahorita, en el caso de el proceso de ascenso que se está haciendo para los profesores, uno de los puntajes a considerar es si el profesor entrega las notas a tiempo, si es que hace todas sus clases, si es que asistencia, clases, la evaluación, la evaluación que hacen ustedes a los docentes, todo eso está entrando ahorita como puntaje para lo que es nuestro personal para que puedan hacer el ascenso. Entonces, es necesario que exista una supervisión, ¿sí? Y ahorita, en el caso del área de sistemas, sobre todo como la mayoría de docentes son parciales, como que la forma de, y más ahora con lo que es virtual, eh, es un poco más fastidioso de hacer que los profesores pasen asistencia, que pongan las notas a tiempo. Es un plazo de cuánto, de 7 días las prácticas máximo para poder informarle a los alumnos cuál es la nota que tiene para que vayan sabiendo si están yendo bien o están yendo mal, ¿no? Eso, por ejemplo, no se ha estado haciendo. Y ha habido una ligera demora en darme esa información para pasarle a los profesores que están postulando, ¿no? Entonces, a veces siempre fallamos por este detalle de supervisión, ¿no? Uno confía, entre comillas, de que él va a hacer bien la tarea, pero muchas veces no es así, ¿sí? Los métodos o la forma de cómo se realiza esa producción también. Si es manual, bueno, el ritmo de producción va a ser lento para que esté listo para la venta. Si es automatizada, en buena hora, pero se necesita dinero, ¿sí? Y si es combinada, bueno, ya uno puede ir avanzando en mejorar algún tipo de proceso con una máquina más automatizada. ¿Sí? Ya, si es eso, entonces hay que ir evaluando cuál es la máquina clave, por decir así, para poder hacer el cambio de una máquina manual por una máquina más automatizada, para que nos ayude en cuanto a tiempos, sobre todo. Tiempos y efectividad en el proceso. A veces se necesita una precisión y la máquina no se cansa, entonces es constante, salvo que fallen los materiales. La otra variable que hay que tener en cuenta que también afecta es el diseño. Si es un diseño de un producto muy, muy laborioso, también va a generar problemas. ¿Eh? De esos diseños que hay muy complicados, que aplican una piecita aquí, una piecita más allá, y si no tienes los elementos de unión, entonces como que la hace más difícil, ¿no? Y la metodología que se aplique, ¿sí? Eh, el uso de máquinas automáticas, simplemente hay que ir controlando los tiempos que se le da para cada tipo de máquina y cada una va a ser la referencia a un tipo de operación, de proceso. ¿Eh? O si es, ¿cómo se llama? Producción continua, de producción por producto, ¿no? O sea, si es para uno solo o para que se pueda fabricar a la par 3, 4 productos diferentes, ¿no? También eso va a afectar, porque hay que coordinar un poco más. Y si la cabeza de la empresa que tenemos no es una persona que está conectada con lo último de la tecnología para poder incorporar cosas
dentro de la empresa, ¿no? Entonces va a estar casi siempre con un mismo tipo de proceso, ¿no? Con un mismo tipo de metodología. Entonces, por eso es que la tecnología lo que nos hace es, sí, nos ayuda a mejorar la producción, pero eso significa que también tenemos que capacitar a las personas para que sepan usar esos equipos nuevos, ¿sí? Entonces, esa dirección tiene que planificar, tiene que hacer una previsión y tiene que, siempre, siempre tiene que estar informando. Entonces, en una empresa, ya les mencioné, no puede ser que la gente esté con la boca cerrada. Siempre tienen que comunicar si es que hay algún detalle, si es que hay algún tipo de falla o si por conversaciones saben que hay otro tipo de máquina que puede mejorar, también se pasa ese dato, ¿no? Entonces, debe existir un sistema de información que permita tener todo este aparato productivo siempre conectado, ¿sí? Conectado en todos los sentidos. Entonces, miren ustedes, todavía no entro yo a la parte de control estadístico, pero es necesario fijar todos estos elementos porque ese es el todo de una empresa, ¿ve? La empresa, el curso que vamos a ver es una herramienta nada más. Y esa herramienta la tenemos que aplicar y a la empresa, ¿sí? Mi material, mis máquinas, mis operarios, directamente. Que estamos, qué sé yo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar o a 100, 200 metros. Son distintas las influencias que se pueden ver en la parte operativa, ¿sí? Y por eso es que se llaman aleatorias, ¿no? Imagínense que estuviésemos en el hemisferio norte, donde es más común el asunto de las tormentas. Entonces imagínense prepararse para que viene una lluvia pero feroz con vientos y todo y se lleva a tu casa. ¿Qué hacemos? O en este caso que sí, se hace volar los techos de la fábrica. Se paró toda la fábrica, ¿no? Y es aleatoria. ¿Cuándo será? No puede decirse que, bueno, ¿es en época de verano? Sí, pero no se puede decir si es en el primer mes, en el segundo, en el tercer mes. Entonces, ahí vienen esos detalles de estas variables o causas aleatorias que van a perjudicar un proceso. Entonces, cuando estas variaciones son debidas a causas atribuibles, ¿ya? Y suelen ser excesivas, entonces ya nuestra herramienta no puede hacer mucho para predecirlas. ¿Mm? Ahora, si existen causas de variaciones atribuibles en un proceso, normalmente vamos a ver más adelante cuando hagamos la parte de gráficos. Cuando se tiene unos resultados que están decimos que el proceso es estable o está dentro de control. Necesariamente el estar dentro de control no significa que si yo tengo un producto, mi bolsa de arroz de 1 kilo, no significa que toditas van a salir 1.000 gramos, 1.000 gramos, 1.000 gramos. No, hay una que va a salir con 999, la otra 995, 1.001 gramos, 1.005 gramos, pero está dentro o está bien cercano al requisito que se ha pedido. ¿Por qué? Porque eso va a depender de el tipo de mecanismo que tengan las máquinas llenadoras aquí en los envases, en las bolsas, ¿no? Y como digo, es un elemento que con el constante uso se va a desgastar. Y hay que estar constantemente revisando las máquinas, calibrando las máquinas, y eso genera problemas en el proceso de producción. Por eso es que es necesario tener las fechas en que se hace el mantenimiento a las máquinas, porque los materiales se van gastando más o menos con cierta frecuencia y ya podemos predecir ahí, ¿sí? Cuando son variables aleatorias, sí se dice que el control estadístico los puede predecir.
efectivamente, ¿no? Y ahí es donde se aplica bastante. Y el control de todas estas variaciones me ayuda en los costos, me ayuda a identificar las variaciones, a qué se debe y cómo eliminarlos. Me va a ayudar a reducir reprocesos. ¿Sí? Eso significa que si alguien está finalizado, sino en cada etapa se va haciendo una inspección, entonces en esos momentos se pueden ir verificando y no permitir que avance hasta el proceso final para decir, este producto no pasa. Entonces, por etapas debe tener un cierto proceso de supervisión. Reducción del scrap, el scrap o desperdicio, o muda, ¿no? En japonés, que es donde salió los términos de control de calidad, la muda era desperdicio en japonés y el scrap lo tenemos en inglés, ¿no? Entonces, si nosotros chequeamos siempre nuestro comportamiento de los procesos productivos, entonces significa que nuestra productividad siempre va a estar en aumento. Vamos a tener procesos certificados, vamos a poder tener productos de buena calidad y podemos decir que nuestros clientes están satisfechos. ¿Sí? Esa es la parte final de la aplicación de lo que es un control estadístico. Entonces, ¿qué es el control estadístico? Conjunto de herramientas. ¿Para qué? Para poder recopilar, estudiar, analizar la información y poder hacer la toma de decisiones y mejorar nuestro proceso. ¿Sí? Ese es todo lo que las láminas para decir esto es el control. Todos los elementos que hay en la empresa, todos los elementos que están fuera de la empresa, ¿sí? Para poder hacer un buen proceso para mejorar nuestros métodos, ¿no? Pero eso sí, ya saben que si son las variables externas, muy poco los podemos controlar. ¿Sí? Las internas sí las podemos controlar. No. Quiero que sea depende del entorno de servicios activos. Podemos tener control de calidad preventivo, ¿sí? En cualquiera de las áreas y un control de calidad preventivo, donde también van a participar toditas las áreas. Entonces, es el total de la empresa que va a generar una situación de alerta para que el proceso productivo esté constantemente mirando el beneficio de una empresa. Entrar en todos estos elementos que yo le llamo la parte de la filosofía, pero es necesario tomarlas en cuenta para que se pueda tener esa visión macro, ¿sí? Porque no solamente es lo que está dentro de la empresa, es la empresa más todo el entorno que hay afuera, ¿no? Y todo lo que podemos malograr en el medio ambiente, por eso que también está por ahí el medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Tenemos que pensar en diseñar los procesos, tenemos que pensar en hacer el control de los procesos y también cómo mejorarlos, porque puede estar bien el proceso, pero la tecnología va avanzando. Entonces puedo tomar algún otro elemento nuevo de la tecnología y mejorar mi proceso. Y esa es una de las tantas herramientas que se aplican en todas las empresas y son parte de temas de tesis, el mejorar los procesos de fabricación de cualquier tipo de las empresas. Así es que todavía no tengo todos los nuevos temas del curso de tesis 2, que es la idea de cómo
ir generando mejoras a los procesos. Inclusive me ha tocado uno que está en el área de marketing, pero quiere hacer su enfoque bajo el efecto de el marketing digital, utilizando herramientas, no sé si de base de datos, de qué más me ha dicho, de Scrum y no sé qué otra cosa más. Así que eso significa que no solamente es ver desde el lado de la especialidad de industrial, sino también mirar un poquito más allá y utilizar algunas herramientas de nuestros colegas de sistemas, que se puede hacer eso. Y un caso muy utilizado es mejorar el proceso productivo, ¿sí? Y entonces para ello se utiliza simulación. Entonces, se aplica el programa de simulación, el que esté de moda, y eso para poder más o menos visualizar cómo es que sería mi proceso de producción. Ahorita, cuánto me va a rendir y con el nuevo proceso que lo hago bajo una forma simulada, que se supone que debe darse así, y después comparar esos resultados, ¿sí? O me puede reducir tiempo, me puede reducir en costos, ¿sí? En personal inclusive también, porque si utilizo más máquinas automatizadas, pues ya no necesito más operarios. Entonces, con menos operarios hay menos riesgo de accidente para los operarios. Un operario que se me accidenta por distraído, está ahí, que una máquina que está trabajando por distraído o por confiado, mete la mano y se cortó los dedos o se cortó la mano. Entonces, esa es la parte de la mejora que se tiene para lo que es la empresa. Entonces, miren que en la presentación anterior hemos dicho que para que haya un experimento, una medición de estos procesos, tiene que ser medible y tiene que ser repetitivo. ¿Sí? Entonces, eso, ¿quién tiene la culpa? El Lord Kelvin. Donde Lord Kelvin dice, medir es conocer qué cosa tienes, ¿no? Y si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces eso significa que siempre debes de tener información. Y esa información ya, por exagerar, les voy a decir, lo miran al derecho, al revés o inclinado para poder ir viendo cómo trabajar ese producto. ¿Sí? Lord Kelvin es si ustedes lo recuerdan, es el que tiene que ver con las temperaturas. ¿Sí? Uno es Fahrenheit y el otro es Kelvin. ¿Sí? Es un matemático, físico también. Esto es Belfast, eso es Reino Unido. ¿Sí? Estudió por allá, por la Cambridge, estudió, miren. Entonces, su campo, termodinámica, como buen físico, trabajó con Joule, que tiene que ver con el calor y la energía. Y entonces, por ahí empezaron ya las leyes de termodinámica, ¿no? En 1848, ahí está, estableció la escala absoluta de la temperatura. Que lleva su nombre. Lord Kelvin realmente era William Thomson. Dice, cuando puede medirse aquello de lo que se habla, lo expresa en número, ya se sabe algo sobre ello. Pero cuando no puede medirse, no puede expresarse en números, su conocimiento es pobre e insatisfactorio. Parte de eso entonces hace que ustedes en el curso que ya pasaron, que es la metodología de investigación, por eso gran parte es empezar a buscar bibliografía de el tema que ustedes están interesados y empezar a buscar si alguien hizo algún tipo de solución sobre ese elemento, de cómo es que es. Y cuando no hay, pues ahí es donde empieza, y ese es el caso ahorita de las vacunas.
Nadie había pensado pues que va a existir este famoso coronavirus y así a la volada han empezado a fabricar, entre comillas, vacunas para esta enfermedad. Y por eso es que tienen que hacer una cantidad de pruebas, tener una cantidad de voluntarios para poder ver cómo es que reacciona esa posible vacuna en el cuerpo humano. Y la estadística los lleva a que digan, hay necesidad de que se haga tal cantidad, dependiendo de dónde se va a aplicar. Entonces, como es para la población, esa cantidad debe ser un montón, ¿no? Entonces, aquí en el país se hizo 12.000, 11.000 pruebas, creo, ¿no? Que lo hizo entre la Cayetano y San Marcos. Buscar de 11.000, 12.000 voluntarios, que no sabes qué te va a pasar. ¿Mm? Y otros tantos creo que era para la prueba placebo. O sea, es la que te aplican, no sé, agüita destilada o algo, pero no te aplican la vacuna. Entonces, eso inclusive es lo que le llaman las pruebas a ciegas. Entonces, tú no sabes si a ti, que fuiste voluntario, te tocó la vacuna en preparación o el placebo. Igualito cuando es en pastillas. Cuando te dan pastillas, te pueden dar químico para comprobar, a otros te dan simplemente una pillita de harina. Y punto. Y ahí se va haciendo el estudio estadístico. Para tienen que anotar y monitorear pues a esas personas para ver si es que, ¿no? Y creo que les daban un celular para poder llamarlos todos los días o 2, 3 veces al día a ver si tuvo fiebre, si tuvo tal cosa, si se le aflojó el estómago. ¿Vale? Entonces, todo eso, ¿ven? Es información que puede medirse y es repetitivo y forma parte de esta data necesaria para lo que es trabajar información y buscarle una solución. Entonces, en estadística, ahora sí, recorremos nuestro campo o el curso anterior. Las formas de estadística que hay, todos son números que hay que calcular, hay que utilizar algunas de las herramientas, de las más sencillas, como sacar el valor promedio, hacer la suma total, el rango, lo que es la media, ¿no? Esas lo hemos visto en estadística. Entonces, dependiendo de qué cosa es lo que encontramos o cómo lo enfocamos para encontrar respuestas, tenemos estadística inductiva, tenemos estadística descriptiva, inductiva o deductiva inclusive, ¿no? Te induce para llegar a una solución, una deducción. La descriptiva es esta, la que me sirve las medias para saber de todo este conjunto, cuál es el valor medio, cuánto es Profesora, la edad media del grupo, ¿sí? disculpe, pero no se ve bien toda la pantalla. No se No ve, se ve ¿cómo que no bien se ve? lo que se está compartiendo. Se ve cortado. ¿Hasta dónde? A ver, de esta vista que está aquí, la primera parte dice estadística inductiva. ¿Hasta dónde pueden ver? O sea, Muestra, vemos, En referencia se corta. Referencias. hace referencias. A ver, entonces vamos a achicarlo un poquito. Vamos a achicarla. Bueno, es un poquito menos. Ya, vamos a ver. A ver. Control estadístico. No, este de aquí. ¿Ya se ve algo o no? No está compartiendo nada, profesora.
Y ya. Listo. Aquí. Y acá. Igualito me sale completo. Entonces lo vamos a dejar acá simplemente en... ¿Ahí lo ven todo? Tampoco. Sí, se ve, profesor. Ahora sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, la inductiva es la que tomo información y me hace llegar hacia un tipo de conclusión, ¿no? O deductiva. La descriptiva es la que se utilizaban todas las medidas básicas que tenemos, que son la media, la mediana, el rango, la varianza en el mayor de los casos. ¿Qué más necesito recordar de estadística? Hacer la diferencia cuándo es una población, cuándo es una muestra, porque ahorita que hemos estado hablando de la vacuna, ¿se hace la prueba en toda la población? Bien difícil, ¿no? Entonces, normalmente se toma una muestra. Aquí en nuestro país fue alrededor de los 10.000, 12.000 voluntarios. Entonces, significa que normalmente a nivel de población va a ser bien difícil utilizarlo. Entonces, siempre se toma una cantidad representativa. Por supuesto, mientras esa población sea más grande, mi muestra también va a ser grande para que tenga validez esos elementos que se han escogido, que se han ofrecido voluntariamente. ¿Sí? Imagínense acá en el país que estamos ya cerca de 33, 34 millones de pobladores y que la muestra sea de 10.000, 12.000, es bien chiquitita, pero normalmente ya la estadística menciona que para esas cantidades súper grandes hay fórmulas para poder calcular, ya te dice cuánto es que debes de tener como referencia para que eso signifique que va a ser representativa para toda la población. Después, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos hablar de el azar. Esa muestra que vamos a tomar tiene que ser al azar. Entonces, efectivamente, esos 11.000, 12.000 voluntarios que se han presentado tanto a la sede de San Marcos y a la Cayetano Heredia, no es que hayan dicho, a ver, voy a sacar ¿cómo se llama? De RENIEC a los que viven solamente en San Martín de Porres. No, dijeron, a ver, voluntarios, entonces traigo gente de todos los sitios. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es al azar. Llegó personas al azar, no porque se dijo, a ver, solamente deben de venir los que están viviendo en zonas cerca al mar o en zonas cerca hacia los cerros. Y aún así, si yo digo, los que están cerca al mar, sería, ¿qué cosa? El Callao, San Miguel, Magdalena. Y aún así, dentro de ese grupo, ¿ven? O sea, no es que vayan todos, también hay que seleccionar un grupo nada más. Entonces, eso de ahí es el azar, es la parte aleatoria, que se basa de que todo es una población con distribución normal. Ya, eso ya se toma de referencia porque eso lo han demostrado que siempre hay una gran cantidad de personas que se acerca al valor medio de todo el grupo y siempre va a haber gente que está en un extremo y en el otro extremo. Pero eso no es el representativo. Entonces, la parte central, lo más cercano al valor medio, es el representativo. ¿Y por qué? Porque se acepta esos errores de que uno esté más hacia la izquierda y más hacia la derecha, ¿no? Después, cuando se habla de estratificación, estratos, grupos, entonces ahí sí, ¿ves? Sería decir el ejemplo que yo he dicho. Solamente necesito voluntarios los que están en distritos cerca al mar. Ese cerca al mar ya tiene
una característica muy diferente a los que están en plena ciudad, ¿sí? O los que están cerca a la parte ya cercanas a los cerros, que ya no es a 20, 30 metros sobre el nivel del mar, sino ya, supóngase Chosica, ya es 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esos son estratos con características diferentes y me interesa analizarlo por separado. Puede ser que tenga incidencia eso de estar a 30 metros sobre el nivel del mar, o a 700, o a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es diferente, ¿no? Y nosotros que estamos en la costa y vamos para allá, uno siente que le falta el aire, o te da la famosa, el soroche, ¿no? ¿Por qué? Porque es otra presión, otro nivel de temperatura, y otro nivel de altura, ¿eh? Son estratos, es analizarlo, ¿eh? A ver, después, ¿qué más? La variabilidad, ¿sí? No todos son iguales, hay cierta diferencia. Yo lo que les decía, cuando se hace el proceso productivo, por más que se diga requisito aquí para el llenado de bolsas es de 1 kilo, ¿eh? 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, pero no sale todas 1000 gramos. Salen más o menos algunas cantidades arriba de esa medida específica. Esa es la variabilidad. Pero cuando esa variabilidad es muy grande, ahí sí ya es una falla, ¿sí? Pues no puede ser que aquí con 900 gramos. Yo pero me dan una con 1100 gramos, qué suerte que tengo, ¿sí? Entonces, la óptica va a beneficiar a uno o al otro. En un caso va a beneficiar a la empresa, entre comillas, y en el otro caso va a beneficiar al cliente, entre comillas, porque a la larga la que pierde es la empresa, porque una es el prestigio de su marca. No, esta acá no tiene el peso correcto, ¿ve? Y la empresa, inclusive, en los casos en que va más allá de la medida, más allá del kilo, la empresa está perdiendo. Ya hay menos producción de lo planificado. Y si das de menos del kilo, estás perdiendo. Esa marca no compro porque no, ¿ve? Por todos lados pierde la empresa. Entre comillas, por eso decía yo, entre comillas, puede ganar la empresa o puede ganar el cliente. Entonces, para evitar eso, hay que hacer ese análisis de variabilidad. Y para eso tenemos como herramienta la varianza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables medibles o cuantitativas? ¿Sí? La longitud, el peso, la temperatura, la presión, la altura, el largo, el ancho. Esas son medibles. ¿Y cuáles son las variables de atributos? Como si tienes error en el conteo, si hay defectos, si hay reclamos, si hay reprocesos, ¿sí? Esos son cualitativos. Entonces, generalmente a eso hay que llevarlo a un elemento de cantidad para poder buscarle la solución. Y según dice Kelvin, todo lo que es medible y repetitivo es factible de mejorarlo. ¿Qué más? Entonces, el contexto es calidad. Cuando tienes la satisfacción de un producto. Entonces, me gusta este producto, voy a volver a comprar este producto, esta marca. Y el servicio igualito, ¿no? Si tienes el servicio de quién, de un gasfitero. Listo, no te hace tanta basura y ya más o menos su experiencia le dice, esto puede estar variando, está fallando acá. O un electricista, o alguien que te arregle la computadora, ¿sí? Entonces, si uno se siente satisfecho con ese servicio o con un determinado producto, es que uno dice, este es de calidad, ¿sí? Y luego, a la calidad, hay que medirla, hay un control de calidad, ¿sí? Entonces, eso se va viendo tanto en la cantidad de productos, en la cantidad de servicios, en la cantidad de procesos que haces y en la cantidad de operaciones o actividades. Vas controlando tu calidad.
Y por supuesto, la herramienta que ayuda a controlar la calidad es el control estadístico de la calidad, porque vamos a usar diferentes técnicas para poder trabajar. Entonces, no nos queda más que ya empezar a hablar de datos. Entonces, la estadística descriptiva es una cosa como esto, ¿eh? Hemos recogido datos y que está viendo la estatura de un grupo de estudiantes. Y efectivamente, a todos los medimos. Entonces, tengo 1,67 m, 1,80 m, 1,69 m, ¿qué más? 1,80 m, 1,93 m, ¿ven? Entonces, de estos números, si lo acomodamos por frecuencia, ¿sí? ¿Cuántos tengo de 1,67 m, 1,68 m? Van a ver que hay una gran cantidad que se agrupa en el centro, y luego este de 1,93 m por aquí, 1,92 m por acá, estarán en las colitas, ¿no? De la distribución normal. ¿Eh? Existen. Entonces, pero se trabaja con el conjunto central. Y en término completo, ¿qué decimos? Todo este grupo del cuarto año secundaria tiene una estatura promedio de, entonces, valor promedio de toda la suma de estos entre 80. Esa es la descriptiva, la estadística descriptiva. Cuando tenemos que recoger datos, porque se está haciendo algún tipo de prueba, como el caso de la vacunación que les estoy diciendo, se tiene que hacer ese análisis, ¿no? De toda esta data, de todas estas estaturas. Vamos a hacer un análisis, un cálculo, ¿sí? Para saber cuál sería el valor representativo. Tenemos que hacer un control para saber si solamente son los de cuarto de secundaria, ¿sí? Solamente es para ese grupo, no para los que estén en tercero o en quinto, ¿sí? Entonces, ahí hay una fase que se llama control. Después tenemos un detalle más que la investigación. Cuando se hace investigación es que ahí yo recojo datos, ¿sí? Los voluntarios de las vacunas del COVID, esos, como les dije, les daban un celular y los llamaban a las 8 de la mañana, al mediodía, en la noche, para saber si habían tenido fiebre, si se les había alterado el estómago o están con cierto estrés. ¿Sí? Entonces, con investigaciones que yo también recojo datos. ¿Sí? Y por supuesto también cuando una inspección, cuando una inspección es, a ver, vamos a chequear en una determinada facultad, todos los profesores dictando clases, los que le toca a esta hora. Y ahí vamos a ver, del curso tal, no está el profesor, del otro tampoco, no están conectados. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estas modalidades, es factible de que nosotros nos sacamos de un conjunto de datos. Y eso analizamos, aplicamos una herramienta estadística y luego, acá está ya la aplicación, luego después encontrar una cierta respuesta, que eso lo vamos a tomar, lo vamos a analizar para ver si eso sería lo que corresponde informar como resultado final. Entonces, esta aplicación de datos que hemos recogido puede ser para ver la calidad del diseño, ¿sí? Si es que no ha tenido muchos reprocesos, por ejemplo. Para ver la calidad del proceso, si es que no ha habido ahí, por ejemplo, paradas de máquinas, si es que no ha habido reprocesos, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo si esos datos están manteniendo similar o estaba uno de ellos. Podemos control de procesos. Ahí aplicamos estos datos porque tenemos una data de referencia. A ver si es que se están, ¿no? Tenemos la medida específica que necesitamos, que hemos dado para que se fabrique, y tenemos que estar controlando si el proceso me está arrojando esas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, no hay que esperar el final del proceso, sino
estamos haciendo tornillos. Se tiene que mirar primero en una primera máquina que va a cortar la longitud del tornillo. La otra máquina va a ser de repente para hacerle el roscado. Y ese roscado tiene que ser de tal cantidad que la hendidura de la rosca sea de 2 milímetros, 3 milímetros. ¿Sí? En la parte final para ver el acabado que se le da en la cabeza del tornillo. Entonces, no esperar al final del producto, sino en cada proceso ir haciendo el control de que está cumpliéndose con el requisito. Igualito para el caso de la calidad completa del producto o la calidad del servicio, ¿eh? O cuando tengo reclamo de los clientes, también ahí tengo que recoger. En este mes, ¿cuántos reclamos han habido? En el mes pasado, ¿cuántos reclamos? ¿Y de qué productos? Entonces, empiezo yo a hacer mi levantamiento de información. Ni que hablar en investigación de mercado. Ahí sí sirve para lanzar un nuevo producto, para saber si el producto está siendo, ya es un producto, por decir, antiguo, y si sigue siendo el preferido por los clientes. También se va haciendo todo esto, ¿no? O en la investigación de mercado, ustedes han visto con el proceso de elecciones, también, ¿sí? Más o menos, ¿cuál es la tendencia de votos de un candidato según la preferencia de? ¿Sí? Va saliendo ahí. Y después, relaciones comprador-vendedor. ¿Cómo es que? ¿No? Son las etapas intermedias de las distribuciones de nuestro producto, cómo es que va viéndose ese detalle. O sea, en cualquier instancia podemos hacer la aplicación de esos datos. ¿En qué vamos a aplicar nuestro control estadístico? Sí, precisamente con los datos que tenemos, ¿sí? Para poder tomar decisiones, para expresar esos hechos en forma de datos también, ¿no? Para controlar efectos vitales sobre los triviales. En este caso, esto me ayuda para el Lean Manufacturing. ¿Qué operaciones son necesarias y qué operaciones son las que puedo ir descartando, que son no necesarias? Eso lo utilizan bastante para el Lean Manufacturing. O cuáles son las operaciones que son más importantes que las otras, para ir viendo cómo ir definiendo bien un cambio en el diseño para que la mayoría de las operaciones sean importantes. Eso lo van a ver en Lean Manufacturing. Situación actual y situación deseada, igualito, ¿no? Esto es la compra que hacen los clientes en distintas zonas, la situación actual. ¿Cuál sería la deseada, la que han proyectado los de la fábrica? ¿Ven? Es el ejemplo que hicimos en el que aplicamos nosotros, mi grupo, en el marketing digital. La venta del atún de pollo. Entonces, la empresa pensó que iba a tener cerca de 20 y tantos % de sus ingresos en venta de este producto. Pero efectivamente parece que o no hubo una buena guía para convencerte de que compres ese producto, o no hubo una buena explicación de cómo usar el producto. Entonces tú compras a la primera y no te sale bien y dices, esto no sirve, ya no vuelvo a comprar. Entonces, la deseada es la que planifica la empresa y la actual es la que realmente es la que me dicen los clientes si le gustó o no le gustó mi producto. También, para eso me sirven mis estadísticas, para poder comparar y después analizar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ahí viene otro análisis más, otro estudio más de investigación para decir por qué, cuáles han sido las causas. Volver a hacer tu pruebas de investigación de mercado y por qué es que no le gustó, por qué no lo compró, por qué. Es todo una gama de investigación. Después confirmar el efecto de las acciones tomadas, si es que han corregido algún tipo de error o algún tipo de acción que no le gustó a los clientes y a ver si es que eso hace recuperar las ventas también.
Después mantener ese efecto de la mejora, o en el otro caso que soluciona problemas. Es el más, generalmente es el que más se usa, ¿no? Para controlar operaciones y procesos o para hacer las mejoras. Eso es para cuando ya estemos en los gráficos de control y saber si es que el proceso sigue bajo control o hay que hacer algún tipo de ajuste. Según Deming, que es el que ya estábamos hablando para lo que es control de calidad, dice la gerencia debe de tener ciertos conceptos para poder hablar de control de calidad. ¿Sí? Entonces, un paso antes es la parte del control estadístico. ¿Qué cosa debemos de analizar, de evaluar, de investigar para poder hacer que mi control de calidad camine bien? Crear constancia de propósito de mejorar el producto o adoptar una nueva filosofía de trabajo o eliminar la dependencia de una inspección masiva. O sea, también mucha inspección como que te quita tiempo, no te deja avanzar. Entonces, por eso es que tienes que entrar al aleatorio, a la muestra, porque no le puedes hacer a todo, ¿sí? Una inspección masiva, como dice acá. Acabar con la práctica de hacer negocios solo en base al precio. El precio va a depender de muchos factores. Hay que ver qué cosas me causa el valor de un determinado precio. Y mejorar continuamente el sistema. Bueno, los 5 primeros. Después me dice, hay que hacer métodos de entrenamiento. O sea, ahí va la parte de la capacitación. Si tú no preparas a tu personal, no hay un buen resultado. Y si los quieres chequear, si lo quieres supervisar, también tiene que hacer métodos modernos, no el supervisor que está ahí con su cuadernito anotando el nombre de cada operario, si está sentado, está parado, está conversando, ¿no? Reducir el miedo en todo el personal, fomentando la comunicación abierta. Ese es un detalle muy importante y eso significa que va a haber confianza entre los jefes y los operarios. Eso es lo mejor que debe de existir en una empresa. Y no que porque ves al supervisor ya te haces el que trabaja más. ¿No? No, simplemente tiene que ser una situación natural, por decirlo así, de indicar cualquier cosa que no está bien, tanto de parte del supervisor hacia el operario o del operario hacia el supervisor y decir, no, miren que aquí esta mesa está muy chiquita, no caben la materia prima en proceso, ¿no? Si me pueden dar una mesa más grande, ¿no? Porque esto me quita tiempo, cosas como esas. Y eso también es un detalle que se ve o se analiza bastante cuando se hace Lean Manufacturing, ¿sí? Y ese es un curso electivo muy, muy, muy interesante. Muy interesante, ya cuando estén ahí para que lleven con Lean Manufacturing. Les va a dar más luces, más barreras, ya estoy leyendo ahí, no, más ideas de cómo mejorar los procesos de producción, cómo mejorar las técnicas en sí. Después, romper barreras entre departamentos, efectivamente, no que se traten como elementos de competencia. No, más bien tiene que existir toda una cooperación ahí. ¿Para qué? Para evitar esos errores. Y con eso, tú ya puedes saber en la siguiente etapa, en el siguiente departamento donde va lo que tú has trabajado, ellos te van a decir, esto no salió así, esto tiene esta falla, esto de acá se le puede mejorar. Entonces, son elementos que mientras no se conversen, no se van a poder tomar en cuenta para la mejora. ¿Sí? Y después también indicar los métodos de cómo se hace, cómo se van a hacer los manuales, cómo se llamarían, ¿no? De cómo hacer el trabajo. Y eso va a servir para toda la empresa. Rechazar estándares de trabajo, lemas, eslogan, que prescriban solo cantidad como único medio de estimular la productividad. Efectivamente, la cantidad final no necesariamente significa productividad. Es tanto manejo de máquinas, manejo de operarios, manejo de materiales inclusive. Entonces es necesario conocer el control estadístico y los medios para que la gente piense y actúe positivamente.
¿sí? ¿Por qué? Porque es una herramienta que me va a permitir dialogar qué cosas sale mal en mi área, qué sale mal en tu área, cómo se puede mejorar, ¿sí? Porque son ellos la siguiente área la que recoge y ellos son los que van a decir, pero esto debe estar mejor en de esta forma, de este tamaño, con este ángulo, ¿no? Entonces se va retroalimentando. Esa es comunicación. Comunicación, ¿qué les dije al inicio, en la clase anterior? Debe de haber orden, comunicación, trabajo en equipo. ¿Sí? Remover las barreras que impiden que el trabajador sienta orgullo por ejecución de su trabajo. Sí, si alguien ha hecho un buen trabajo, pues hay que felicitarlo. ¿Mm? Entonces eso hace incentivar al operario. Y eso hace que los demás también trabajen para que lo feliciten. Entonces, como que se genera toda una cúpula mayor de operarios que hacen las cosas bien. Instituir la educación y entrenamiento en métodos estadísticos, pues es una herramienta muy básica, muy esencial, muy de que te dé, al toque te da valores que te ayudan a mirar las correcciones o a mirar las mejoras. Y luego crear la estructura que impulse diariamente los principios mencionados. Es más o menos la filosofía que hay con las 5 S, que también es de calidad, ¿no? Desde ordenar, separar lo que te sirve y lo que no te sirve en tu puesto de trabajo, de lo que te quedó separado de lo que te sirve, tienes que ordenarlo. Esa situación de ordenado, también tienes que, por más que utilices tus elementos de trabajo, debes de mantenerlo siempre limpios, en orden, en su sitio. Después de eso sería que si tú no estás, ese ambiente de trabajo debe de estar con todos sus letreritos de dónde está tal cual elemento, cosa que si un operario se enferma, viene el operario reemplazo y ya sabe dónde encontrar las herramientas, dónde encontrar los elementos necesarios para el trabajo. Y la quinta es la filosofía de que estos 4 elementos siempre tenerlos en mente para aplicarlos. ¿Sí? O sea, no solamente es que una sola vez, no, sino la quinta es introducir esa filosofía en tu forma de ser, de trabajar. Y eso es lo que dice Deming también, ¿no? De estos 14 que hemos hablado, crear esa filosofía, esa estructura para que todos los días los 13 principios anteriores siempre se estén dando en el día a día del hacer de la empresa. ¿Mm? Luego, de fuera de la parte filosófica, viene ahora sí herramientas. Ya hemos usado varias en algunos cursos. Está la de Pareto, está la de causa-efecto, está hoja de datos, ¿no? Donde se recoge y se verifican. Está el diagrama de correlación. Están los histogramas, ¿no? Que son estas columnas. Está la estratificación también y están las gráficas de control. Entonces, cada una de esta ubicación, miren, aquí más o menos está ubicado, aunque no está de la parte central mayor. ¿Esto qué es? Esto es data de enero a diciembre, ¿ven? Entonces, esta es una figura cíclica. Y ustedes ven, más o menos tiene una distribución normal. En la parte central está la mayor cantidad y hacia los lados están los valores más bajos. Y bueno, ¿para qué son todas estas herramientas? Estas me van a ayudar para descubrir problemas, para ver las causas, para ver si los factores seleccionados son las causas o no. Evitar sentimientos, no sentirse mal, qué sé yo, por la producción que se tenga, sino eso son las cifras, que no, si no es debido al operario, hay que analizar si es por material, si es por maquinaria. Confirmar el efecto de la mejora. Efectivamente, se va a ver, después de aplicar una solución, se va a ver en esas gráficas que ha mejorado la respuesta que queríamos mejorar. Después va a determinar esas anormalidades, va a darnos un análisis lógico. Ese es lo otro que quiero lograr con ustedes. Este curso me va a ir de la mano con la lógica. ¿Sí? Siempre hay que trabajar así. Es sistemático y ordenado en la búsqueda de soluciones.
Aquí este diagrama, este pie, ¿qué cosa dice aquí? Perros atendidos en una clínica veterinaria por raza. Ese es un elemento, ese es una información estratificada por raza. Acá están los pastores alemanes, son los que van, ¿cuántos aquí? 38 y 31, 7%. Los pequineses entre 44 y 36, 7% son atendidos. Parece que es la mayor cantidad de los perros pequineses que van a esta clínica veterinaria. Después están los poodle, entre 23 y casi 20%, los Doberman entre 12 y 10%, los labradores entre 3 y 10%. Entonces, esa ya es una información que me va dando, ¿no? Entonces, yo como clínica veterinaria, yo digo, entonces debo de capacitarme más en la estructura, las enfermedades de los pequineses, de los perros pequineses. Entonces, me da una información que me ayuda a mejorar el estatus que pueda tener esta clínica veterinaria. Y acá están las definiciones, ¿no? Que es una hoja de datos. Es una forma en la cual todas las partidas necesarias son previamente diseñadas e impresas, se describen en los registros de prueba, de análisis, de control. Entonces ahí van todita mi información, es el registro de datos realmente, ¿no? Hoja de verificación. Su forma es ideada por quien quiera utilizarlo para tener muy fácilmente, dice la descripción de lo que estamos anotando, ¿ve? Sin necesidad de escribir muchos datos. Entonces ya se va poniendo alguna simbología. Entonces uno va ahí marcando. El objetivo es eliminar emociones, números, son fríos como dicen, ¿no? Hoja de datos, hoja de verificación, las bases de datos variables son herramientas para simplificar esta recolección. Uno ya va haciendo una base de datos. ¿Y para qué? Para poder analizar, controlar, investigar, aceptar, rechazar algunos de los detalles que... Bien, esta sesión de filosofía por hoy día sería todo lo que estaríamos viendo. Mañana ya entramos un poco más a lo tangible, ¿sí? Ya vamos a empezar a trabajar con numeritos. Acá era una visión macro, como decía yo, de lo que vamos a tener que hacernos, de escuchar siempre, de usar la lógica, de usar criterios, junto con las herramientas y los diseños que vamos a trabajar. Las herramientas, las más sencillas, pues es la de la estadística descriptiva, que va a ser el valor medio, va a ser la mediana, el rango, la varianza, ¿sí? Y después ya eso lo vamos a ver también junto con los diseños estadísticos que ya nos toca ver. Vamos a empezar desde el modelo más simple y después ya lo vamos a ir complicando. Entonces mañana vamos a ver la parte de datos ya, ¿sí? Entonces en las siguientes semanas ya entramos al primer modelo, ¿sí? Y ahorita tendría que revisar qué otro detallito más me ha quedado en esta sesión que yo digo de la filosofía para la entrada a experimentos, para tenerlo a la mano, poder interiorizarlo y después ya hacer la aplicación correspondiente en todos los diseños que vamos a hacer. A ver, ¿nadie me ha hecho ningún comentario en el chat? Nadie, o sea, han filosofado conmigo. ¿Dónde estoy? A ver, llegó, ¿quién me faltaba? Me faltaba Claros. ¿Johan Claros llegó? ¿Cuántos tenemos? 32, ¿no? Sí, profesora, presente, Claros, presente. ¿Estás ahí? Mira, ve. Sí, estoy, profesora, hace rato. Sí, estaba hace rato. Me hubieses puesto ahí en el chat.
Ya llegué, Ay, profesora. pero sí ingresé como que a las 2:30 más o menos. Tuve un problema, por eso que no pude estar a la hora. Ya. Disculpe, más bien. A ver, felizmente que estoy revisándola. Claros por ahí, después José Hurtado, ese sí no está, ¿sí? Lo tengo en lista, ya sigue sus faltas. Después está, ¿quién me falta? Catherine Ortiz. Presente, profesora. Ahí estás, ¿ves? Ya iba a completar acá el faltó. Listo, ahora sí están todos. Ujú. Sí, tengo 32 conmigo, son 31 ustedes, y acá me falta este jovencito. Este estuvo en la sesión, no, ¿y cómo es que lo tengo? No tengo ni el código acá. Bien. Eso significa que nos estaríamos viendo mañana, ya para empezar un poco más a la parte operativa, ¿sí? Yo tengo que dedicarle siempre una o 2 sesiones para mi parte filosófica, para el contexto macro, y cuando ya entremos, en todo caso, todavía me falta una sesión más de filosofía, que es cómo diseñar el experimento, qué se tiene que tener en cuenta, qué considerar, ¿no? Entonces, ¿qué es parte? Si ustedes lo quieren asociar, lo hacen con el curso de metodología de investigación. ¿Qué hacer para desarrollar un experimento? O una prueba, un ensayo, que es lo que vamos a aplicar con los distintos modelos. Y eso es lo que se va a necesitar para cuando se tenga una problemática, entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, cualquier forma de buscarle la solución para nuestro curso, eso va a ser diseñar un experimento porque vamos a probar para ver si aplico más o menos de algo dentro del problema que exista, me va a dar una mejor respuesta o no. O me va a decir simplemente a ese componente, ni lo tomes en cuenta porque no va a afectar en la calidad, en el rendimiento, en el tiempo, nada, ¿no? Entonces, por eso es que se le asocia con este experimento y el experimento es prueba y error. O sea, cuando buscamos una solución a un problema, no sabemos si eso va a dar resultado positivo. Por eso es una investigación para saber si me conviene o no me conviene. ¿Sí? Listo. Entonces, nos quedamos hasta aquí y mañana nos volvemos a encontrar. Cuídense. Hola, profesora. No, profesora, cuídese. Hasta mañana. Usen su mascarilla. Hasta luego. No, profesora. Muy bien. Ya. Nos vemos, profesora. Nos vemos.